Eh, a grosso modo, vamos a hablar hoy de lo que es la protección de las personas frente a sus datos personales aquí en Costa Rica. Cabe aclarar que prácticamente la protección de datos se viene regulando con esta ley a partir del año 2011. Anteriormente a esto, lo que se hacía era que la Sala Constitucional conocía de algunos casos y resolvía con jurisprudencia o con sentencias de otros países. Eso era la forma en que se resolvía. Esa es la que le dicen la ley Mordaza ahora, que estaba como con una polémica. No. Ahora lo que se hizo fue una reforma al Código Penal, que es la famosa ley Mordaza. En esa ley Mordaza lo que se está buscando es introducir nuevos delitos, por así llamarle, en el Código Penal que vayan a proteger lo que es la personalidad virtual, que es lo que decía ahora el profesor, que ya de hecho lo vamos a ver en una filmina, que es lo que habla y específicamente protege la personalidad del individuo virtualmente, que es en el caso de las redes sociales. El uso individuo una personalidad falsa en una red social. Viene a regular eso, que es lo que estamos viendo ahora. Esta ley, que salió el año pasado, viene a regular los datos. Nosotros actualmente tenemos dos tipos de datos: los datos sensibles y los datos personales. Los datos personales son aquellos que nos permiten ser identificados o identificados. El nombre es un dato personal, el número de cédula es un dato personal. Los datos sensibles ya van más allá de ello, y entonces estos últimos datos van a generar de alguna u otra manera algún tipo de discriminación. Entonces vamos a tomar que el dato sensible es aquel referente a la ideología política, al gusto sexual, al expediente médico, que en algún momento pueda llegar a generar algún tipo de discriminación a la persona. Teniendo claro eso, vamos a entender entonces que el legislador buscó proteger estos datos, tanto los personales como los datos sensibles. Importante, las bases de datos aquí en Costa Rica van a manejar nuestros datos personales. La información sensible, el dato sensible, es totalmente inmanejable por las bases de datos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En estos momentos, Datum o Datacrédito u otras bases de datos más van a manejar los datos que permitan identificarnos a nosotros. De ahí en adelante no va a poder manejar más. Van a decir, pero ¿cómo? Si Datum tiene la información de mi tarjeta de crédito, la información de cuánto gano y demás. Esta ley viene a regular eso. A partir de esta ley, la empresa Datum, la empresa Datacrédito, en la mejor de las teorías, tendría que llamar a cada ciudadano e informarle qué información está manejando de cada uno de nosotros. En ese momento nos hacen firmar a nosotros una autorización para que ellos puedan manejar dicha información, que es el tema del consentimiento informado. Nosotros, tras la información que ellos nos brindan, vamos a dar el consentimiento para que ellos manejen la información que tienen de nosotros. Ante eso, me parece importante aclarar que actualmente nosotros tenemos en las bases de datos un punto central, que es la seguridad de la información. En estos momentos, a nivel empresarial, a nivel comercial, lo que interesa es proteger la información. Muchas veces en una oficina de un abogado siempre vienen a buscar la información. Siempre que se lleva un caso, se va a buscar proteger la mayor cantidad de información posible del cliente. Y para eso vamos a tener tres elementos importantes: la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Estos son tres fundamentos básicos para alcanzar la seguridad de la información en una base de datos. El legislador, con base a eso, por así decirlo, integró la ley de protección de las personas frente a sus datos personales. En estos momentos, entonces, vamos a tener lo siguiente. A nivel constitucional, que es lo que rige a nivel magno la República, vamos a encontrar el artículo 24 de la Constitución Política. En este artículo 24 nos garantizan a nosotros los ciudadanos lo que es el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Entrando un fondo al derecho,
nosotros vamos a entender que la intimidad se deriva de un derecho anglosajón que se llama privacidad. Inicialmente, bueno, esto es un poco de historia, inicialmente la privacidad solo era para la clase alta. La clase trabajadora no tenía derecho a la privacidad. Con el tiempo fue cambiando, en 1803 se dio un caso en Estados Unidos y demás, y dijo, no, un momento, la intimidad es un derecho de todos. Todo el mundo tiene el derecho de tener algo reservado para sí, y salió la intimidad. Sin embargo, a partir del surgimiento de la computadora, 1940, 1990, cuando ya se dio el tema de la era espacial, la era cibernética y demás, dijeron, ok, un momento, tenemos un grado de intimidad, y dentro de esa intimidad hay otros derechos que son conexos a la intimidad, y dentro de esos derechos está la autodeterminación informativa. El derecho a la autodeterminación informativa es el derecho el cual viene a proteger la ley. ¿Cuál es ese derecho? ¿Qué quiere decir autodeterminación informativa? Es un concepto relativamente largo y complicado, pero es muy sencillo. El derecho a la autodeterminación informativa es el derecho que tiene usted y el derecho que tengo yo de manejar la información, de manejar mi información. Con este derecho yo le puedo limitar a las bases de datos la información que ellos publiquen de mí. Y de aquí viene entonces reflejado un derecho de acceso, un derecho a suprimir información, a actualizar información o simplemente a solicitar que se cancele toda la información que hay de mí en las bases de datos. La situación es la siguiente: si vamos y pedimos que se cancele nuestra información de una base de datos, de alguna u otra forma nos vamos a ver afectados a nivel del sistema bancario, porque en estos momentos el sistema bancario, por así decirlo, se fundamenta en lo que esté publicado en estos tipos de bases. El objetivo de la ley, toda ley, toda normativa a nivel nacional tiene un objetivo: busca regular el Código Penal, busca regular la actividad delincuencial, por así decir, a nivel Costa Rica, el Código Civil, las relaciones civiles y demás. Esta ley tiene un objetivo, tiene un enfoque. ¿Cuál es la ley? El objetivo, en este caso, es proteger la autodeterminación informativa. Esto en relación a la intimidad o a su actividad privada respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a la persona. O sea, viene a regular el tratamiento que se va a dar a los datos de cada uno de nosotros. Algo que se ha dicho en los diferentes foros que se ha dado en materia de protección de datos es que esta ley es una copia literal de la Ley de Protección de Datos de México. Si nos damos cuenta, y de hecho se hacía el análisis, en México la ley salió publicada en el 2010. Casi que al año siguiente de que se publicó en México, se publicó acá. Y hay mucho artículo que va prácticamente copia textual con puntos y comas el uno del otro. Pero bueno, ya vamos a ver la tarea mediante reglamentación, cómo el legislador y el gobierno va a adaptar esa normativa aquí en Costa Rica. Para eso vamos a tener que la ley protege varios derechos. Primero que todo, va a proteger la autodeterminación informativa, o sea, la capacidad de yo manejar mi información. Después vamos a tener la protección de la personalidad del individuo, de quién soy. Voy a proteger quién soy yo, qué me define a mí. Después vamos a tener una defensa en cuanto al tratamiento de los datos, un derecho de acceso y un derecho a la rectificación de los datos. A nivel europeo, esto se conoce como los derechos ARCO, lo que es el derecho al acceso, a la rectificación, cancelación y oposición. Cada uno de nosotros, cuando nos enfrentemos a una base, al manejo de datos en una base de datos a nivel nacional, vamos a tener derecho al acceso de nuestra información, a la rectificación de nuestra información, a la cancelación y a la oposición. Entonces, ¿qué sucede? A nivel práctico, de hecho así lo he hecho, así lo he realizado, uno puede llamar a cualquier base de datos. Yo, como titular de los datos, sin ningún costo, puedo solicitar que se brinde toda la información que tienen de mí.
Para eso, ellos les van a hacer a ustedes una serie de preguntas. Le van a decir, ¿en qué fecha nació usted? Algunas veces pueden decirle ustedes, ok, la hora exacta en que usted nació. Puede decirnos usted el hermano del cuñado de su esposa. Son preguntas que ellos van a hacer para identificar si verdaderamente usted es el titular y si usted es quien dice ser. Y vía telefónica le pueden dar la información que manejan de ustedes. De hecho, siempre que nosotros tratamos el tema de la protección de datos, aconsejamos hacer ese ensayo, esa práctica. Datum, bueno, Datum ya no existe como tal, está ahora otra base de datos 506. Ellos son como una filial de Datum. Ustedes pueden llamar, dar su nombre, le hacen 2 o 3 preguntas y pueden tener toda la información de ustedes. Ya, si ustedes quieren tener información de una tercera persona, eso sí que va a tener un costo, va a tener un canon. Por el momento, y de hecho, hasta el año pasado, estos cánones y toda esta regulación se daba por medio de la ley de estupefacientes. Ahora ya esto tiene una regulación especial. Como les indiqué, nosotros aquí en Costa Rica tenemos varios tipos de datos, los datos personales y los datos sensibles. La ley, siempre consideramos un poco peligroso empezar a dar conceptualizaciones a nivel de derecho, nos limita un poco. En materia de derecho informático, derecho de protección de datos, se habla acerca del principio de neutralidad tecnológica. ¿Qué es este principio? Este principio busca generar normas que sean abiertas, que no traigan conceptos, que puedan regular la mayor cantidad de tecnología posible. Entre mayor tecnología se pueda regular con una normativa, va a ser muchísimo mejor. Porque el derecho muchas veces es muy lento en su evolución. De esa manera, pues, se considera un poco peligroso lo que hace la ley en cuanto a clasificar datos. Pero hay un artículo específico, el artículo 9, que nos viene a clasificar los datos. Nos da los datos sensibles, los datos personales de acceso restringido, los datos personales de acceso irrestricto y los datos personales referentes al comportamiento crediticio. A nivel económico, a nivel financiero, a nivel bancario, cada uno de estos datos va a tener una relevancia diferente. Por ejemplo, al momento de ustedes llevar a cabo una transacción, compraventa de un terreno, ustedes van a saber que en ese momento van a haber datos personales de acceso irrestricto de por medio, que es cuando ustedes entran a la página del registro público y ustedes ahí van a encontrar el número de cédula del propietario del bien, van a encontrar el nombre, el estado civil en el cual adquirió el bien. Estos se consideran como datos personales de acceso irrestricto. Los datos personales de acceso restringido ya son un poco más detallados, que es el tema que se ve ahora con el exministro de Hacienda. Y uno dice, pero bárbaro, ¿cómo fue que se publicó esa información que había tributación y eso? Esa información tributaria de cada uno de nosotros se considera un dato personal de acceso restringido. ¿Por qué? Porque esa información solo le va a interesar al Estado y al titular de la información. Ninguna otra persona va a tener un interés de conocer esa información, y si llegan a conocer de esa información, no puede llegar a generar algún tipo de exclusión a nivel tributario. Bueno, pero en ese caso, ahora que usted lo menciona, que dicho que fue así, que fue la única manera en que realmente... Sí, si lo vemos así, o sea, que dicha, hubo alguien que legalmente hablando tiene sus dudas, porque a nivel del código tributario, el código de normas y procedimientos tributarios, cada trabajador en materia tributaria tiene un principio de confidencialidad y deben guardar secreto profesional en la materia que ellos manejan. Entonces, de hecho, de ahí, por eso es que el exministro de Hacienda está tomando su defensa por el tema del principio de secreto profesional. Sí, la pena es que utilicen esto para guardar actos de corrupción, ¿verdad? Como ese tipo. Sí, exactamente, esa es la situación de... Compañero, una pregunta, ¿y este principio tiene el mismo espíritu para una persona que está sujeta al derecho privado que para un funcionario público que está expuesto a la mirilla de la sociedad? Ok, en este caso,
en cuanto a lo de la información tributaria. Sí, por ejemplo, el ministro de Hacienda. Sí, en este caso la normativa, si bien me acuerdo, es una